deudas. ¿Cómo está, Benjamín? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Bien, como siempre, Pablo, un gusto compartir contigo en este momento. Igualmente, qué bueno tenerlo aquí en Chilevisión Noticias, sobre todo para... A ver, lo primero, ¿qué le parece esta fotografía de que las deudas, sobre todo en el retail no bancario, aumentaron muchísimo? Pasaron a ser de 355 a ser 355.000 en julio de 2022, mientras que el año pasado eran de 288.000 más o menos. ¿Qué le parece esta foto? Quiero hacer dos prevenciones. Primero, respecto del estudio, el estudio no mira todo el retail, solamente mira 4 casas comerciales y esas 4 casas no son las principales, ¿no? La principal, la más importante, no está ahí considerada. Entonces, lo primero de decir, esa es una foto que sirve para explicar que ha aumentado la deuda en el retail. También así lo dice, por ejemplo, el informe de la Universidad de San Sebastián, en que ha señalado que la participación de la deuda en el retail aumentó al 46%, lo que es grave porque estuvo en el 43%, estuvo en el 40%, entonces ha aumentado muchísimo la participación de la deuda en el retail, y también a través de los informes hemos podido ver cómo se restringió el acceso a la banca. Pero también quiero decir otra cosa, y vamos a polemizar un poco, porque quiero discrepar con el experto de la nota. El experto de la nota está bien, en el sentido de que siempre prioriza el pago de aquellas deudas que tienen mayor interés o intereses más complejos. Ese es el criterio que ocupa. Y eso está bien. Pero hay otro punto que vemos de repente los abogados que es también bueno que la gente lo note. O sea, el criterio del experto es bueno en el sentido de que es importante tratar de pagar las deudas que tienen mayor interés, pero en el caso de la persona que consultaba, ella tiene deudas con garantía. Por ejemplo, el dividendo. ¿Ya? Y en ese caso, si uno no paga el dividendo al día, todos estos dividendos, o sea, todos los créditos hipotecarios tienen cláusulas de aceleración. De modo que si uno no paga una cuota, pueden hacer exigible el total de la deuda. Y ahí en verdad uno pierde la casa y no tiene ninguna posibilidad de poder pagar lo que queda. Por ejemplo, una persona no paga una cuota de un dividendo de 400.000 pesos y le quedan 60 millones de deuda, el banco tiene la facultad de acelerar y poder cobrar inmediatamente 60 millones. Lo usual es que aceleren al tercer mes de morosidad, pero a mí me ha tocado ver bancos que han acelerado en menos de un mes de morosidad, de manera que efectivamente cuando hay un dividendo, mi consejo sería que más allá de las tasas de interés, siempre se privilegie aquellos créditos que tienen garantía, porque si luego el banco acelera la deuda, es imposible poder pagar 60 millones de un sopetón. Y ahí, abogado, justamente, qué bueno que nos dice esto, porque significa que se están presentando muchos escenarios que pueden depender también de las deudas que tiene cada uno de los contratos, como lo contrató en su momento. El primer consejo para poder ordenar, ¿cuál es? Conocer primero la deuda, dónde se puede llamar, por ejemplo, por una deuda con un banco, el banco me va a dar esa respuesta, o tal vez a veces juegan a ocultar algo. ¿Cómo se puede hacer? A ver, en el contexto del experto que consultaron en un principio, se parte de la base de que si es que uno tiene dinero que le alcanza para pagar todo, bueno, pague antes de aquello que tiene mayor interés, porque si no, efectivamente va a estar pagando de más. Pero pasa que hay más de 4.100.000 personas que están sobreendeudadas y morosas en Chile, y esas personas efectivamente no les alcanza para pagar todos los créditos. Entonces, en ese caso es mejor priorizar por aquellos créditos con garantía, porque el riesgo es mucho más alto. O sea, si a mí me aceleran el cobro del total, es imposible para mí pagarlo, y a consecuencia de eso yo pierdo mi casa o pierdo mi auto, por ejemplo, si uno tiene, un crédito prendario, ¿no? Entonces, efectivamente, si alcanza, es importante tratar de pagar lo que tiene mayor interés primero para que no genere más interés. Pero si no alcanza, efectivamente es mejor priorizar aquellos créditos con garantía para efectos de no perder lo que más nos importa, que es el auto, la casa, etcétera. Perfecto. Entonces, para quienes están morosos, finalmente, concéntrense en las deudas con garantía. Si alguien no está moroso y está apenas llegando, puede ser la otra alternativa del experto, que es cubrir justamente los que tienen los intereses para no pagar de más. Entonces, esas justamente como las dos visiones que podríamos tener. Claro, y efectivamente la visión, una visión es más de ingeniero y la otra es más de abogado, porque siempre los ingenieros son optimistas y piensan que el dinero alcanza, y los abogados siempre estamos metidos donde están los problemas. Entonces partimos de la base que el dinero no alcanza y por eso nos centramos en la garantía. Perfecto, ahí están las dos visiones, muy importante tenerlas para las personas que nos están viendo a través de Plus TV. Abogado, luego vamos al otro escenario, personas que están desordenadas pero que están cubriendo sus deudas. ¿Cómo se pueden ordenar primero en cuanto a no tener más deudas? ¿Cuál es el secreto, la receta finalmente para no seguir endeudándose en una realidad donde todo está caro, va a seguir subiendo y donde además acudir, por ejemplo, a un crédito de consumo para cubrir alguna deuda es realmente muy caro?
Bueno, hablemos de finanzas en fase. Ya. Para que uno tenga un presupuesto, lo primero es que tiene que tener ingresos y por otro lado los gastos. Entonces, si no alcanza, o aumentamos nuestros ingresos o disminuimos nuestros gastos, o ambas, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, lo primero es ver si es que puede buscar otra fuente de financiamiento, un segundo trabajo, etcétera, que le genere un mayor ingreso. Si eso no es posible, porque en verdad la jornada es extenuante, no hay más trabajo, lo que sea, hay que centrarnos en los gastos. Y en ese contexto podemos dar varios datos. Primero, generar un presupuesto. O sea, no gaste a tontas y a locas. Y para generar un presupuesto, ahí uno puede distinguir cuáles son los gastos necesarios de los innecesarios. Entonces, existen los típicos gastos hormiga, que a pesar de su aparente insignificancia, en general suman mucho al presupuesto mensual. Hay que recordar que la mediana de sueldo en Chile son 457.000 pesos. Entonces, los gastos hormiga realmente generan un impacto potente en el presupuesto. En segundo lugar, están aquellos gastos fantasmas. Los gastos fantasmas es aquellos que nosotros no vemos, pero pagamos todos los meses, como por ejemplo los seguros. Estaba el típico seguro de fraude bancario, que ya no es necesario porque esto está protegido, pero seguimos pagándolo todos los meses. Bueno, el consejo es deje de pagar aquellos seguros que no le sirven o deje de pagar, digamos, seguros que no ocupa si es que efectivamente el dinero no sobra. Y por último, están aquellos gastos vampiros, que se le ha llamado, que son gastos muy seductores, por ejemplo, los de servicios de streaming, pero que en verdad no nos generan un aporte, y en eso vamos a hacerle un guiño a Pluto TV, que Pluto TV es gratis. Entonces, efectivamente, es mejor tener Pluto TV que tener otro servicio de streaming que efectivamente nos cuesta ir. Exactamente, eso es muy importante. Yo estuve ordenando por un plan de ahorro que tengo, cancelé una cantidad de cosas que me di cuenta que además en los últimos 2 meses había ocupado o poco o nada, así que también vaya revisando. Abogado, ¿qué pasa con los alimentos? Y vamos a transparentarlo justamente, usted decía las 4 casas comerciales, ITES, La Polar, ABCDIN y Tricot, y las nombramos porque son casas comerciales que normalmente son cotizadas por un público específico, que se podría estar endeudando tal vez con el alimento. Obviamente, usar la tarjeta de crédito para comprar alimento es una receta ya urgente, pero deberíamos evitarlo a toda costa, ¿o no es así? Efectivamente, tu diagnóstico es triste, pero es real, ¿ya? Porque la gente se está endeudando para comer, esa es la verdad. Entonces, el problema es que la máxima financiera es que no se puede adquirir, digamos, deuda de largo plazo para activos de corta duración. Eso es en técnico. Pero en concreto es que no podemos pagar, digamos, 2 semanas de alimentación en 3 cuotas precio contado. Exacto. Porque al final eso es lo que genera una bola de endeudamiento, una bola de nieve de endeudamiento de la cual después no podemos salir. Entonces, por ejemplo, acá un consejo práctico para las personas es que coticen. CERNAC tiene cotizadores de precios y en general CERNAC ha visto que en canastas de alimentos se pueden generar diferencias de precios de hasta 20.000 pesos en la canasta completa. Entonces, un efecto importante, por ejemplo, en la compra es cotizar. Por ejemplo, si estamos pensando en Navidad, que ahora podemos prever, efectivamente hoy día, si vemos algo barato, compramos los regalos de Navidad anticipados, digamos, las cosas baratas que vayamos adquiriendo y no todo un sopetón en Navidad, por ejemplo. Y lo otro importante es anticiparse en las compras en el sentido de, por ejemplo, congelar alimentos. Cuando uno encuentre ciertos alimentos baratos, congelar y no comprar en el momento en que están más caros. La gente siempre tiende a tener este problema, que compra pescado justo antes de Semana Santa o que compra carne justo antes del 18, donde está más caro por exceso de demanda. Exactamente, y ahí una inversión, tal vez un congelador, pero podría ser la solución. Las humitas en mayo, por ejemplo, geniales, cuando no hay época de choclo finalmente. Abogado Benjamín Jordán, muchas gracias por ayudarnos a también ordenarnos un poco aquí con las deudas en Chilevisión Noticias. No, encantado, cuando quieran, un gusto. Perfecto, esté muy bien, buenas noches.